Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Dora Guadalupe Mora Gamboa, de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas, con el maestro Eduardo González Moncada, que llevó la materia Finanzas Corporativas. Soy de Nogales, Sonora, y hoy les voy a hablar qué son las finanzas corporativas y sus ramas, lo que entendí del transcurso de estas 5 semanas y los temas que hemos visto. Los temas de los que vamos a hablar son finanzas corporativas, la empresa y las finanzas, la importancia de hacer análisis en el mercado, valor de las inversiones, valor de los activos y pasivos, estado de resultados, balance general, flujos de efectivo, la valoración de la empresa, valoración de flujos de efectivo, decisión de invertir, estrategias corporativas, la problemática y las estrategias financieras de la empresa, y vamos a hablar sobre un poco del tema John Bell. Y ahora mencionaremos la introducción del video de la exposición. Las finanzas corporativas ayudan mucho a la empresa a mejorar la toma de decisiones en el tema de la relevancia, como su rentabilidad. Es por ello que al emplearse puede administrar los recursos financieros de manera adecuada y eficiente, así como mejorar el crecimiento y la rentabilidad del negocio. Ahora voy a explicar. Empecemos. El primer tema, ¿qué son las finanzas corporativas? Para mí las finanzas corporativas son un campo fundamental dentro del mundo empresarial. Por ejemplo, la empresa y las finanzas es algo indispensable que tiene que tener, ya que si no hubiera finanzas corporativas en una empresa, todo fuera muy mal. Y esta disciplinada abarca una amplia gama de actividades desde la planificación financiera, la toma de decisiones de inversión, hasta la gestión de capital de trabajo. A través de este programa, las participantes adquirirán las habilidades y condiciones necesarias para tomar decisiones estratégicas, realizadas como la inversión, la financiación y la gestión del capital en el ámbito empresarial. También entran las cuentas contables, que son registros financieros que almacenan detalles de una empresa que avanzan con la información visual para tomar decisiones con base estructural. Y en esto se divide en 5 grupos, y aquí te voy a explicar, ya que es como activos, como caja, inventarios y demás. Pasivos como deuda, proveedores a capital y el capital contable. Es una parte fundamental, cuentas contables, ya que vas a entender los ingresos, son las ventas. Lo que logras obtener gastos como alquileres, sueldos por cumplir y todos los registros para poder dividir activos, tus equipos de maquinaria y bancos, pasivos, préstamos, facturas, que son varias. Cada cuenta tiene su rol. De tu balance total, cuentas contables, la clave de un futuro ideal. Y pues como siguiente les hablaré del balance general. Esto es un estado financiero que muestra qué es lo que tengo, qué es lo que debo y cuál es el patrimonio neto del negocio. Está conformado con 3 grandes rubros: activo, pasivo y capital. Y el activo vamos a incluir todo lo que el negocio tiene. En el pasivo vamos a incluir todo lo que el negocio debe. Y el capital va a representar al patrimonio neto del negocio. Es decir, la diferencia entre el total de activos menos el total de pasivos. El activo son todos aquellos bienes y derechos de la propiedad negocio. Un buen es algo tangible y los derechos es algo intangible, que dan el derecho de recibir algo del futuro. Por ejemplo, clasifican como activo es el dinero en efectivos, el dinero de la cuenta de bancos. El empleado me debe el auto del almacén, el terreno, la laptop, depósitos, renta de mi local, un smartphone. Y un cliente me debe ahora.
hagamos una distinción entre lo que es bien y lo que es un derecho de bien. En este caso, el smartphone es algo tangible. La deuda del cliente es algo intangible, sin embargo le da el derecho a mi negocio de recibir 800 pesos en el plazo en el que vaya pactando como cliente. Ahora veamos la parte de pasivos. Los pasivos son todas aquellas deudas y obligaciones. Una deuda es un endeudamiento. Las obligaciones es algo intangible y dan la obligación de dar algo en donde pueden calificar para pasivos: la renta del local, una deuda con tarjeta de crédito, le debo a mi proveedor, por ejemplo, debo la seguridad del local también, le debo a mi empleado, debo la luz y muchas cosas de esas también. Y como también en el transcurso de estas semanas, también se habló sobre el análisis de mercado para tener informado sobre tu negocio. ¿Qué es el análisis de mercado? Básicamente es un proceso de recopilación y análisis de datos sobre tu mercado, objetivo, competencia y el entorno general. Pero te sirve identificar oportunidades, evaluar la demanda, comprender a tus competidores y definiendo a tus clientes potenciales. Pudieron empezar: define tu objetivo, ¿qué quieres lograr? Con este análisis puede ser logrado y mejorar muchos productos. Estrategia: identificar nuevas oportunidades. Analiza cuáles son las fortalezas y debilidades y precisionan en el mercado. Herramientas como el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, para profundizar en las tendencias del mercado. Mantente al tanto de los cambios en la industria y nuevas tecnologías. Y antes que todo, lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio de mercado. Un ejemplo: un amigo quería poner una panadería, porque se vende solo, pero hay una panadería a 3 calles. Esta panadería tenía mucho éxito. La ventaja de abrir una nueva panadería es que queda más cerca. ¿Sabes? Que está mal. Primero es un estudio del mercado para saber lo que necesita el mercado y no va a estar invirtiendo tu dinero y que quedes mal. Entonces hicieron un estudio del mercado y finalmente se necesitaba una ferretería en vez de una panadería. Y la persona ya había puesto 10 panaderías. No tiene sentido. O sea, primero necesitas que la audiencia de tu público o el mercado, tus clientes, no porque se venda solo el pan, se va a vender de la mejor manera que tú quieres. Detectar las necesidades de tu consumidor. Y conforme a esto, también es importante los estados financieros más importantes para una empresa. El estado de resultado para mí es como una película, porque muestra todo lo ocurrido en una empresa durante un periodo de tiempo específico para interpretarlo correctamente. Es importante dividir en 3 elementos claves: primero, ingresos; segundo, gastos de operación; y terceros, utilidad. Y el flujo de efectivo, el oxígeno de las empresas. Sin él, las empresas no sobreviven. Entre los 3 principales estados financieros, yo creo que la más importante es el flujo de efectivo, porque es el más crítico. Una empresa puede operar mucho tiempo sin generar utilidades. Se administra bien su liquidez. Tenemos ejemplos como Amazon, Spotify, Uber, a través de una combinación de eficiencia en el flujo de caja y financiamiento estratégico. Lograron sobrevivir y posteriormente ser rentables. Pero bueno, ¿cómo se calcula el flujo de caja de efectivo? El cálculo es muy sencillo. Flujo de efectivo es igual a ingresos menos gastos, es decir, todo lo que entra y sale a la cuenta de la empresa menos todo lo que sale. Pero ¿por qué es tan importante esto? De acuerdo a First
más del 35% quiebran por falta de liquidez. Es decir, un flujo de efectivo negativo no importa gane un papel de la empresa. Si no tiene el efectivo disponible para pagar sus gastos, puede caer en bancarrota. En lo siguiente, hablaré del tema de las inversiones. ¿Sabes qué es una inversión? Pues es el acto de destinar los recursos con el fin de obtener un beneficio a futuro. Puede ser a través de recursos financieros, materiales o de tiempo. Y el objetivo de la inversión es incrementar o duplicar los recursos en un lugar de usarlos o gastarlos en el momento. Y pues para empezar, sobre esto de las inversiones, la regla de las inversiones siempre antes de invertir necesitamos crear un plan de inversión. El primer paso para que puedas comenzar una gran jornada de inversiones y algo de la manera inteligente es realizar primero un plan de inversión. De esta manera vas a saber lo que quieres, cómo lo vas a lograr y con quién lo puedes hacer, con quién te vas a apoyar para realizar el plan de inversión. Tiene estas cosas, pon mucha atención. Lo primero, hay que establecer los objetivos. Si no sabes a dónde quieres llegar al destino y cuando llegues va a pasar, no te va a gustar. Por eso es muy importante que definas qué es lo que quieres. Ponle un objetivo numérico. Y como segunda, para mí, es entender los tipos de ganancias. El tipo de ganancia debe de estar ligado al objetivo. Si lo quieres, el dinero para comprar algo en un momento determinado, es importante definir qué tipo de ganancia quieres, de capital o ganancia de flujo de efectivo. Ahora, por lo siguiente, hablaremos de ¿qué es joint venture? Es el contrato empresarial. Lo que quiere decir es básicamente es el que esté caminando dos empresas o más empresas se unan para hacer un negocio en común y se reportan las utilidades. Seguramente que es esto, te suena extremadamente parecido. Algo se le llama una sociedad donde muchas personas o dos personas, incluso una, crean una sola persona jurídica para poder desarrollar un negocio y repartir las utilidades. Es lo que hacen en hacer aportes en dinero o unos soportes en especie o unos aportes del trabajo y simplemente desarrollan una actividad. Y si se les suena muy parecido, la diferencia principal radica en una cosa que mencioné: crear una persona diferente a la que las personas que aportan su trabajo, su dinero o su especie para poder desarrollar el negocio. La valoración de la empresa. Analizamos una empresa o nuestra empresa. Casi siempre nos enfocamos en cuánto vendemos y en cuánto ganamos vender. Esto me cuesta esto y gano esto, pero en verdadero parámetro que debería interesar es el valor de la empresa, es decir, cuánto vale tu empresa, cosa que muy poca gente, y es lo que verdaderamente, si las ventas y las utilidades son los componentes más importantes, pero son componentes de la valoración empresarial que todo emprendedor debería conocer, saber si tu empresa empezaba bien, mal. De hecho, así funciona la bolsa de valores. Es el valor de las empresas que no son las ventas, porque a veces pasa de que las ventas bajan, pero el valor de la empresa aumenta. Los principales problemas de la empresa son la falta de un diagnóstico acertado. También le llevo a la figura del individuo donde trabaja. Sobre el problema equivocado. Es el peor de los problemas en medicina, en gobiernos, en empresas e individuos. La capacidad del diagnóstico es quizás lo más importante de las áreas a la hora de enfocarse a solucionar el problema correcto, en un sentido de compensar
o de la crisis, y en otro sentido de identificar la oportunidad correcta. Y ya por último, vamos a hablar sobre el tema las estrategias corporativas. ¿Qué son las estrategias corporativas? Es el marco que nos guía a la creación de un futuro exitoso, nos ayuda a tomar decisiones informadas, a maximizar nuestros recursos y mantener enfocado en nuestros objetivos a largo plazo. Yo creo que han escuchado hablar de eso, probablemente de alguna otra forma es la estrategia corporativa o bien definiéndose como el marco que nos va a guiar en la creación de luz. Y en conclusión de este tema de finanzas corporativas y sus ramas, es un tema muy importante para que una empresa marche bien. Como en la mayoría de las decisiones de toma de una empresa tiene efecto en el futuro de la misma, es por ello que debe considerar una rentabilidad a largo plazo y tener una buena administración en la empresa. Las finanzas corporativas son un aliado de la empresa cuando desea expandirse debido a que permite llevar una buena toma de decisiones en temas como accionistas, el nivel de endeudamiento, la optimización de flujos de efectivo, todo con el fin de gestionar los recursos financieros de la empresa y teniendo como objetivo para garantizar su rentabilidad, aumentar ventas, reducir costos y optimización de los recursos. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.